Faro Realizaciones presenta Personas y Personajes. Programa galardonado con el Premio Caduceo 2003, otorgado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires y reconocido por la Comisión de Reafirmación Histórica de Bahía Blanca por su contribución a la historia y la cultura de la ciudad, con el Premio Ramón Bernabé Estomba 2019. Y así fue como se enteraron que yo estaba en Malvinas. Esto era algo que estábamos librados a la suerte de Dios y de la puntería del piloto. Pasando el mes de abril, el 1 de abril, ¿ya tenías conocimiento de que iban a Malvinas? En realidad sí. Yo y mi grupo sabíamos que nos dirigíamos a Malvinas antes de salir de acá, que nosotros salimos el 28 de marzo. Embarcamos en la base naval Puerto Belgrano, en el Almirante Elízar, como apoyo de comunicaciones a los regimientos de infantería, artillería, etcétera, etcétera. Nos dividimos en dos grupos. Uno iba en el Cabo San Antonio, bien digo, quien hizo cabecera de playa, y luego desembarcamos nosotros el 2 de abril en Puerto Argentino. Después de ahí nos dirigimos tuvimos que bajar todo el material del Almirante Elízar, lo cual había que cargarlo nuevamente en el Isla de los Estados. De ahí nos dirigimos hasta Puerto Darwin, donde queda un grupo de comunicaciones, que es el Cabo Primero Fernández y el Subteniente Vázquez, quienes dan apoyo de comunicaciones al Regimiento de Infantería 25, a una sección del Regimiento de Infantería 25 que está al mando del Teniente Primero Esteban, que fueron los que mantuvieron las posiciones en Puerto Argentino y combatieron en San Carlos, en el desembarco. La misión de ustedes era mantener comunicados los puntos. Y los hombres de comunicaciones tenemos la misión de dar apoyo a todas las unidades de combate. Lo que pasa es que el hombre de comunicaciones prácticamente es desconocido, porque la misión que cumple se supone de que no entra en combate, pero no es tan así. Es decir, el hombre de comunicación, una vez que es sobrepasado por el enemigo, o sea, cuando el enemigo ya está, lo que tiene que hacer es destruir toda documentación, equipo de radio, y es un hombre más de infantería. Tiene que seguir combatiendo, porque el enemigo no discrimina de comunicante, infantería o lo que sea. Así que esa es la misión del hombre de comunicaciones. Bueno, ¿cómo fue lo que aconteció en Malvinas desde ese 2 de abril en adelante? Bueno, nosotros cumplimos la orden que teníamos, era dar apoyo de comunicaciones al Regimiento de Infantería 8 y a la Compañía de Ingenieros 9, la cual hacía de infantería. Después de pasar por Darwin, desembarcamos en Bahía Foc. Ahí estuvimos prácticamente desde el 2 de abril hasta el 17 de junio.
El día 15 caímos prisioneros. Tuvimos que soportar el bombardeo durante el día de los aviones ingleses y durante la noche de las fragatas. Lamentablemente nosotros no estábamos preparados con el armamento, no teníamos armamento para la defensa en realidad. Teníamos muy poco armamento, nosotros los Faller 7,62 y después teníamos dos 12,7, de la cual una no funcionaba y la otra se trababa. Y después teníamos un mortero 105 milímetros que desde 18 kilómetros nos tiraron la fragata, así que no nos servía. Así que había que hacerle frente a los aviones con los fusiles FAL. Y el ser humano tiene una vez que se acostumbra a eso, ya después se le pierde un poco el miedo. Así que cuando venían los aviones ponemos rodilla a tierra y abrimos todo fuego concentrado sobre los aviones. Y bueno, esa fue la misión nuestra. Tuvimos situaciones difíciles, muy difíciles. En ocasión, por ejemplo, nosotros recibimos los ataques más severos que recibimos fueron entre los días feriados, el 29, el Día del Ejército, el 25 de mayo, el 29. En una de las peores, de los peores bombardeos que tuvimos fue, si no me equivoco, fue el 29 de mayo, el Día del Ejército, donde se había detectado 7 fragatas que venían hacia Bahía Foc. La idea era hacer un helidesembarco, en el cual nosotros quedamos en el medio, porque el Regimiento de Infantería 8, la misión que tenía era, una vez que se realizara el desembarco, es abrir fuego sobre nuestras posiciones. Porque a nosotros nos cortaron las comunicaciones porque se sabía ya que en cualquier momento podíamos caer prisioneros. Entonces nos cortaron las comunicaciones, no había documentación, bueno. Así que bueno, esa noche dejé a mi gente durmiendo y yo me quedé a imaginar porque sabía que la cosa iba a suceder, entonces tendría que estar yo como jefe. Me quedé como jefe y estuve todo el conflicto como jefe de mi grupo. No tenía oficial a cargo. Bueno, esa noche fue el bombardeo más grande que tuvimos y me quedé en ese lugar con un cabo y un soldado, lo cual tuvimos la suerte de salvar la vida de un conscripto que había sido herido por una esquirla de madera, porque estaba en el primer piso, error que cometían muchos de ir a dormir arriba. Ir a dormir en las casas. Cosa que nosotros hicimos un pozo de zorro que nos costó 2 días y medio para hacerlo, ya que teníamos 20 centímetros más o menos de tierra, por decirlo así, y después de ahí para abajo era todo rocoso, toda roca, entonces con pico y masa. Un rato cada uno, hasta más o menos, no sé, pero debe haber sido 50 centímetros, un poco más. Y después lo cubrimos totalmente con piedra, chapa, lo que encontrábamos. De todas maneras, teníamos que estar, hacía mucho frío y bueno, pero era mucho más seguro que estar dentro de una casa. Creo que tuvimos suerte de que pude traer a mi gente viva. No tuvimos la suerte de combatir frente a frente con el enemigo, ya que desembarcaron después de que nos rendimos. Nosotros nos rendimos cuando sentimos que un helicóptero sobrevolaba sobre nosotros y a muy baja altura. Le íbamos a abrirle fuego, pero en ese momento llegó un conscripto asistente de un oficial que dijo: no disparen, que Argentina se rindió. Por supuesto, esa fue prácticamente la muerte nuestra, porque no pensábamos tener ese final, más allá
lo que estaba pasando, de lo que sabíamos, la realidad que estaban pasando, que eran superiores en armamento, en tecnología, pero sin embargo había mucha bravura por parte de los soldados. Entonces dolió mucho, y creo que hoy sigue doliendo. ¿Qué cantidad de gente integraba tu grupo? Como jefe de grupo era yo, tenía un cabo, el cabo Orlando Aguirre, y el soldado González Néstor, que nosotros, uno hacía de operador, el otro hacía de pelotón cifrador y el otro de estafeta. Otra de las cosas de que, por eso digo que el hombre de comunicaciones pasa desapercibido. Tuve compañeros que se desempeñaban como estafeta y se desplazaban en pleno combate, en pleno bombardeo, desde Puerto Argentino a llevar partes de guerra o partes a primera línea, pero nunca fueron reconocidos, ni siquiera saben quiénes son. Y el hombre de comunicaciones cumplió una función muy importante, creo que la más importante en el combate es la misión del hombre de comunicaciones. Sin comunicaciones no puede haber guerra. Y nosotros cumplimos con la misión. ¿Cómo fue el regreso? El regreso no fue para nosotros lo mejor. Creo que teníamos una vez que regresamos al continente, más de uno creo que sentimos que era mejor haber quedado allá que haber vuelto. Porque no fue el recibimiento ni el reconocimiento por parte no solamente de la sociedad, sino de los propios militares. Nosotros no fuimos recibidos, inclusive hasta el día de hoy todavía sufrimos las secuelas y todavía seguimos combatiendo. Siempre digo que la guerra para nosotros no terminó, porque seguimos combatiendo. Acá nadie nos dio absolutamente nada. Nosotros logramos, en base a pelea y lucha, lograr objetivos, y no estoy hablando de la parte económica, porque la parte económica es lo de menos. La salida del alma que nos lleva, que no cicatrizan y no se paga con dinero. No se puede cambiar una cosa por la otra. Todavía seguimos peleando. Todavía seguimos peleando. Por lo menos tengo gente que seguimos luchando por la salud del veterano sobre todas las cosas, y bueno, todavía seguimos padeciendo suicidios. Mucho menos que antes, por supuesto, pero todavía lo tenemos. Todo esto es consecuencia de el desinterés, la falta de asistencia, una desmalvinización total dentro de la fuerza, dentro de las Fuerzas Armadas, y por supuesto también en los gobiernos democráticos.